Hola, hola, por aquí Vanessa Cárdenas, mentora holística, creadora del método Vivo para Ser Libre. Y vamos a continuar con el libro El Cuarto Camino de P.D. Ouspensky. Entiendo que hemos de crear un yo de la nada. ¿Qué crea el yo? Primero, el conocimiento de sí. Hay una alegoría oriental muy buena que trata sobre la creación del yo. Compárase al hombre con una casa llena de sirvientes, sin amo o mayordomo que lo supervise. De modo que los sirvientes hacen lo que les gusta. Ninguno de ellos cumple con su trabajo. La casa se halla en un estado de completo caos, porque todos los sirvientes tratan de hacer el trabajo de algún otro, que no son competentes como para realizar. El cocinero trabaja en los establos, el cochero en la cocina, etc. La única posibilidad para que las cosas mejoren es si cierta cantidad de sirvientes deciden elegir uno de ellos como su mayordomo y de ese modo hacerle controlar a los demás sirvientes. Aquel solo puede hacer una cosa, pone a cada sirviente donde le corresponde, y de ese modo empiezan a cumplir correctamente su trabajo. Una vez hecho esto, existe la posibilidad de que el mayordomo real llegue para reemplazar al submayordomo y preparar la casa para el amo. No sabemos qué significa el mayordomo real o el amo, pero podemos colegir que la casa llena de sirvientes y la posibilidad de un mayordomo, submayordomo, describe nuestra situación. Esta alegoría nos ayuda a entender el inicio de la posibilidad de crear un yo permanente. Desde el punto de vista del estudio de sí y del trabajo para alcanzar un yo, debemos entender el proceso por el cual podemos llegar desde esta pluralidad a la unidad. Es un proceso complicado y tiene diferentes etapas. Entre el estado actual de pluralidad de yoes y el único yo controlador que deseamos alcanzar, hay ciertas etapas de desarrollo que deben estudiarse. Primero, debemos entender que hay en nosotros ciertas formaciones, sin conocer las cuales no podemos entender cómo llegaremos eventualmente en nuestro estado actual al estado del yo único, si es posible para nosotros. Observe que aunque muchísimos de nuestros yoes están desconectados y ni siquiera se conocen entre sí, están divididos en ciertos grupos. Esto no significa que estén divididos conscientemente, están divididos por circunstancias de la vida. Estos grupos de yoes se manifiestan como roles que el hombre representa en su vida. Todos tienen cierta cantidad de roles. Uno corresponde a un conjunto de condiciones, otro a otro, etc. El hombre mismo advierte raras veces estas diferencias. Por ejemplo, tiene un rol para su trabajo, otro para su hogar, otro para los amigos, otro si le interesa el deporte. Estos roles son más fáciles de observar entre otras personas que en uno mismo. La gente es a menudo tan diferente en distintas condiciones que esos roles se tornan absolutamente evidentes y bien definidos, pero a veces están mejor ocultos o incluso representados solo interiormente, sin manifestación externa alguna. Todas las personas, lo sepan o no, lo deseen o no, tienen ciertos roles que representan. Esta representación es inconsciente. Si pudiera ser consciente, sería muy diferente, pero uno nunca advierte cómo pasa de un rol a otro. O si uno lo advierte, se persuade que lo está haciendo adrede, que es una acción consciente. En realidad el cambio es siempre controlado por las circunstancias, no puede controlarlo el hombre mismo, porque este no existe aún. A veces hay claras contradicciones entre uno y otro rol. En un rol uno dice una cosa, tiene ciertos criterios y convicciones claros. Luego pasa a otro rol y tiene convicciones absolutamente diferentes y dice cosas absolutamente diferentes sin advertirlo o sin ni siquiera pensar que lo hace adrede. Hay causas muy claras que impiden al hombre ver la diferencia entre un rol o máscara y otro. Estas causas son ciertas formaciones artificiales llamadas amortiguadores. El amortiguador es un nombre muy bueno para estos instrumentos. Los amortiguadores entre los vagones ferroviarios impiden colisiones, atemperan el choque. Lo mismo ocurre con los amortiguadores entre diferentes roles y diferentes grupos de yoes o personalidades. Las personas pueden vivir con diferentes personalidades sin entrar en colisión. Y si estas personalidades no tienen manifestación externa, existen internamente todas iguales. Es muy útil tratar de descubrir qué son los amortiguadores. Traten de descubrir cómo uno se siente sin la ayuda de los amortiguadores. Suponga que uno dice, nunca discuto. Luego, si uno realmente está bien convencido de que nunca discute, podrá discutir todo lo que le guste, sin notarlo jamás. Ese es el resultado de un amortiguador. Si uno tiene cierta cantidad de buenos amortiguadores, está absolutamente a salvo de contradicciones desagradables. Los amortiguadores son totalmente mecánicos.
Es como una cosa de madera. No se adapta, pero desempeña su papel muy bien. Impide a uno que vea las contradicciones. ¿Cómo se crean los roles? Los roles no se crean, no son conscientes, son adaptaciones a las circunstancias. ¿Es difícil detener el desempeño de un rol? No es cuestión de detener, es cuestión de no identificarnos. ¿Los roles pueden ser buenos? Solo hablamos de conciencia y mecanicidad. Si un rol es mecánico, debemos observarlo y no identificarnos con él. Lo más difícil es que usted actúe conscientemente. Empezamos conscientemente y luego habitualmente nos identificamos. Dijo usted que uno no podría cambiar ninguno de los propios yoes, porque el hombre era una máquina tan bien equilibrada que turbar este equilibrio sería dañino. Sí, pero me refería a alguien que trata de cambiar por sí mismo, sin conocimiento, sin plan o sistema. Pero si usted trabaja sobre un plan, como este sistema es diferente. He ahí por qué se le advierte a usted que haga ciertas cosas que no pueden producir efecto dañino alguno. Este sistema es el resultado de la experiencia. Además, al principio, es muy poco lo que puede hacerse en cuanto a la detención real de la expresión de las emociones desagradables o la detención de la imaginación y de cosas esas de índole. Usted piensa que si decide hacer una cosa, puede realmente conseguirlo, pero no es así. Las cosas siguen automática, mecánicamente y usted no lo advierte. Pero si empieza a oponérseles, empieza a advertirlas. De modo que esto es más en favor de la observación que de cualquier resultado. No es tan fácil obtener resultados. Si usted va a detener la imaginación, ¿no debe tener algún punto sobre el cual fije su mente? Siempre tenemos bastantes puntos sobre los cuales fijamos nuestra mente. La pregunta es, ¿podemos fijarla? Tenemos el poder de observación, pero no podemos mantener nuestra mente sobre lo que queremos. La situación se parece a esto. Enseñamos este estudio de sí desde diferentes lados. Si hacemos un poco en un punto y un poco en otro punto y un poco en un tercer punto, juntos producirán algún efecto y tornará más fácil hacer algo en un cuarto punto. No podemos hacer primero una cosa y luego otra. Hemos de empezar de todos lados. En cuanto a la lucha con la imaginación, se la sugiere precisamente como una lucha. No significa que no podamos detenerla. Para detenerla, la imaginación se necesita mucha más energía de la que poseemos. Solo podemos intentar detenerla. No podemos hacer nada. Solo podemos intentarlo. Solo podemos empezar algo. Y si empezamos muchas cosas a la vez, obtendremos algunos resultados. Con este sistema es posible empezar desde muchos lados y entonces aparecerán los resultados. Cuando trato de recordarme, no puedo pensar ni hacer nada más. Sí, eso muestra cuán difícil es. Al principio, en los primeros intentos que usted efectúe para estar consciente de sí, ha de usar prácticamente todos sus poderes mentales, de modo que no quede nada. Pero eso no significa que eso será siempre de este modo. Eso no es real recuerdo de sí. Usted solo estudia cómo hacerlo. Después hallará que la consecuencia puede existir sin el pensamiento, que la consecuencia es algo diferente del pensamiento. Usted utiliza el pensamiento tan solo para dar un empujón y luego empieza a moverse en esa dirección y se torna consciente sin pensamiento. Luego usted puede pensar sobre algo que le guste, pero al principio con seguridad ha de usar esta energía mental porque es la única energía controlable que tiene excepto los movimientos. Pero usted no puede volverse consciente haciendo girar un volante o corriendo, de modo que al principio ha de usar la energía pensante. Eso no significa que usted tenga que hacer siempre esto. Usted abre la puerta. Porque este sistema no es bastante conocido y popular. No puede serlo debido a su carácter negativo. No estudiamos el modo de adquirir, sino de perder. Si uno pudiese adquirir cosas de inmediato, el método sería popular. Pero no puede prometerse nada. Es difícil esperar que la gente guste de esto, pues a nadie le gusta perder las ilusiones. La gente quiere cosas positivas sin comprender que es posible. Quiere conocer directamente lo que puede alcanzar. Pero primero debe perder muchas cosas. Las ideas de este sistema nunca pueden ser populares mientras que no se les deforme, porque la gente no convendrá en que está dormida, que son máquinas. La gente que se considera importante se opondrá siempre a esta idea. El sistema no quiere ofrecer a la gente ideas de que aquella no quiera. Si la gente ensayase otros métodos y comprendiese su futilidad, tal vez desease ensayar este sistema. Ese sistema es solo para aquellos que lo necesitan. Como dije, el hombre está en prisión. Si comprende que está en prisión, tal vez desea escapar. Pero quizás tema que si escapa, si hay en peor situación que antes, y por eso se conforma con estar en prisión.
Si lo decide fugar, deberá entender que son necesarias dos condiciones. Deberá ser uno en una cantidad de personas que desean escapar, pues tiene que cavar en un túnel y un hombre no puede hacerlo solo. Y segundo, deberá tener ayuda de quienes escaparon antes de que ellos. De modo que primero deberá comprender que está en prisión. Segundo, deberá desear escapar. Tercero, deberá tener amigos que también deseen escapar. Cuarto, deberá tener ayuda del exterior. Quinto, deberá trabajar para cavar un túnel. Ninguna cantidad de fe u oración puede cavar el túnel por él. Y no sabe qué hallará cuando salga de prisión. Hay muchas razones sobre por qué un solo hombre no puede escapar de la prisión, pero 20 personas pueden. Cada una de ellas se beneficia con el trabajo del resto. Lo que una gana, lo ganan las 20 en total. Progresamos mediante el proceso de eliminación más bien que de construcción. Hay dos procesos. Primero está el proceso de eliminación. Deben eliminarse muchas funciones mecánicas inútiles. Y luego está el proceso de construcción. Usted dijo que el propio objetivo ha de ser adquirir la conciencia en sí. Pero este objetivo me parece demasiado grande, pues no sé qué es la conciencia en sí. ¿Cómo puedo entender mejor la idea de un objetivo correcto? Usted ha de poder entender la cuestión del objetivo, no necesariamente poder dar una respuesta. El objetivo es uno en general, sea grande o pequeño. Usted debería haber llegado ya a algunas comprensiones a través de su intento de estudio de sí. Y sobre la base de estas comprensiones puede formular su objetivo. Tomemos esto de esta forma. Podemos decir que nuestro objetivo es la libertad, que queremos ser libres. Y podemos decir que ahora no somos libres. Esto es suficiente para una formulación general. Si empezamos con esa formulación, siempre podremos ver dónde estamos. Podremos ver hasta dónde no somos libres y en qué nos estamos volviendo más libres. Esta idea de la ausencia de libertad debe estudiarla individualmente cada persona. En otras palabras, todos deben poder ver de qué modo no son libres. No es suficiente recordar las palabras yo no soy libre. Es necesario conocer esto claramente. Uno debe comprender que en cada momento en la propia vida decide hacer una cosa y hace otra. Decide ir a un lugar y en realidad está yendo a otro. Además, esto no debe tomarse literalmente. Pero todos deben encontrar su propia forma de falta de libertad que les es peculiar. Cuando todos lo comprendan, será fácil hablar de eso. Entonces todos entenderán que el objetivo es la libertad, pero mientras esto sea teórico no servirá para una finalidad útil. Esto servirá a nuestro propósito de entender lo que queremos, únicamente si comprendemos individualmente esta esclavitud en nuestra propia vida a través de nuestra propia existencia práctica. Cada uno de nosotros debe descubrir en qué no es libre. Quiere conocer, pero no puede conocer. O tiene tiempo, o tal vez no tiene conocimiento preparatorio. Quiere ser, quiere recordarse, quiere hacer en cierto sentido, pero las cosas suceden de modo diferente, no como quiere. Cuando comprenda esto, verá que el objetivo es la libertad y para ser libre uno debe estar consciente. Pero solo para unos pocos es ser libre, no para el mundo. Usted solo puede pensar sobre usted mismo. Usted no me puede dar libertad. De modo de qué sirve pensar en mí. Pero quizá usted pueda ayudar a otra persona a encontrar algo que le ayude a volverse libre. Pero solo cuando usted obtenga algo para sí, solo cuando usted mismo se haya vuelto más libre. ¿Cómo puede un hombre ser siempre libre? El hombre es tan débil y hay tantas fuerzas contra él. Puede ser más libre de lo que es ahora, más libre con relación a su estado actual. Observe esto desde el punto de vista personal, no filosóficamente. Entonces verá que uno puede ser más libre o menos libre porque hay diferentes momentos en su vida. En ciertos momentos usted es menos libre, en otros momentos es más libre. Cuando duerme por la noche usted es menos libre que durante el día. Si estalla un incendio cuando usted duerme, morirá, porque no podrá salir. De modo que durante el día usted es más libre. Las cosas deben encararse simplemente, no filosóficamente. Ciertamente, si empezamos a pensar filosóficamente de que algo como la libertad no existe, entonces no queda nada sino morir. ¿Es posible determinar las influencias en la vida que destruyen nuestra libertad más que otra cosa? Las influencias que aumentan nuestra esclavitud son nuestras ilusiones, y particularmente la ilusión de que somos libres. Imaginamos que somos libres y esto nos hace 10 veces más esclavos. Esta es la principal influencia con la que podemos luchar. Hay muchas otras que han de combatirse, pero este es el comienzo, esto es lo primero. Nuestras ilusiones sobre nuestra posición, sobre nuestra libertad. De modo que, primero, es necesario sacrificar esta ilusión de la libertad que pensamos que tenemos. Si tratamos de sacrificar esta ilusión, tal vez lleguemos a la posibilidad de ser realmente más libres.
¿Qué significado tienen los valores corrientes como la valentía, el desinterés y la jovialidad desde el punto de vista del sistema? A veces tienen muy buen significado, a veces ningún significado en absoluto. Usted no puede esperar un significado permanente en tales valores, porque las opiniones corrientes asumen siempre palabras que tienen un significado permanente, mientras no pueden tener ninguno. ¿Este sistema tiene algo que decir sobre la idea del pecado? El pecado es una definición general, es todo lo que es innecesario. Pero debemos modificar esta definición. El pecado es siempre el resultado de la debilidad. Si tengo que ir a alguna parte y prometo que estaré allí a las 2:30 y sé que si mi camino ligero estaré allá en hora, pero me detengo para mirar vidrieras, esto sería pecado contra mi promesa de estar allá a las 2:30. Todo debe encararse desde el punto de vista del objetivo o decisión en relación con la cosa que usted se propuso hacer en un momento dado. Si usted tiene un objetivo en conexión con el trabajo, entonces todo lo que usted haga contra su propio trabajo es pecado. No es pecado si usted no tiene objetivo. No es pecado pararse ante las vidrieras, pero si usted tiene que estar en algún lugar a cierta hora y detenerse, lo demorará, entonces eso es pecado. Puede entender el pecado y el delito cuando los entendemos en relación con el trabajo. Entonces podemos tomar una visión levemente mayor y pensar en las personas que acaban de entrar a trabajar y luego en las que tal vez salgan, etc. Enfocar este problema pensando en círculos concéntricos y empezar con las personas que están en el trabajo, que piensan que están en el trabajo. Entonces todo lo que ellas hagan contra su propia comprensión del trabajo será ciertamente pecado porque se engañan. Y lo que ellas hagan contra otras personas, mediante su gestión o ejemplo, es pecado porque su objetivo es ayudar y no impedir. De modo que es posible entender el pecado solamente en relación con el trabajo en primer lugar y más tarde verlo fuera del trabajo. ¿Qué quiso decir con el pecado es el resultado de la debilidad? Usted sabe que en el trabajo aumentan los requisitos. Muchas cosas se tornan más difíciles gradualmente. Uno toma ciertas decisiones y una de las primeras es realizar esfuerzos. Ir contra la vida ordinaria que consiste siempre en evitar los esfuerzos y hacer las cosas tan fáciles como sea posible. Si uno trata de trabajar, toma la decisión de ir contra estas tendencias, de hacer cosas más difíciles. Además, si eso queda meramente en una decisión mental, si no conduce a ninguna acción, trátese de una necesidad y es ciertamente pecado contra uno mismo. ¿Puede pasar usted de la palabra pecado a la palabra penitencia? ¿Puedo considerar que el arrepentimiento es algo absolutamente diferente de su concepto habitual? En el trabajo, las cosas malas anulan muchas cosas buenas, pero las cosas buenas no anulan las cosas malas. Las cosas malas solo pueden anularse mediante arrepentimiento. Esto no significa que el hombre hace algo y luego se arrepiente y dice, no lo haré otra vez, porque lo hará. Si uno hizo algo, su vestigio queda, de modo que es más fácil hacerlo por segunda vez, y esto crea el impulso. Uno puede vencer a veces este impulso mediante el arrepentimiento, que significa sufrimiento. ¿Usted lo llama arrepentimiento en la medida en que venza al impulso? El arrepentimiento puede ser bueno, pero no es lo bastante fuerte como para vencer al impulso. Pero si lo vence, entonces es arrepentimiento. Es sincero, es una gran fuerza en el trabajo. Nuestras tendencias siempre nos hacen hacer cosas que están en contra del trabajo. No asume necesariamente la misma forma, lo cual la torna engañosa. Yo podría hacer algo de una forma y luego no continuarlo de la misma forma, pero en el mismo sentido. Pero si me arrepiento correctamente y en el momento correcto, puedo detener esta tendencia. Entonces, ¿el arrepentimiento real significa necesariamente el cambio del ser? No lo llamaría cambio del ser, sino simplemente detención de una tendencia. No existe un modo con el que podamos ayudar a la humanidad. Siempre comenzamos con la idea de que las cosas se tienen que arreglar. Pero suponga que un hombre adquiere poder y empieza a arreglar las cosas. Tal vez las empeore tanto que tenga que venir algún poder superior para arreglarlas de nuevo. Y eso significa la destrucción de la tierra. Esto explica otra cosa. La dificultad de adquirir lo que podemos llamar poderes superiores. Es como si alguna definidamente consciente le impidiera a uno adquirir poderes superiores porque de inmediato uno querría abusar de ellos. Parece como si usted pudiese obtener estos poderes solo cuando estas mentes superiores o seres conscientes están seguros de que usted no interferirá. Pero no hay observador consciente. Hay leyes y están en usted. Son una suerte de frenos automáticos en usted que le impedirán que interfiera. ¿De qué sirve tener estos poderes si no se puede usarlos? Evidentemente, en un momento dado las fuerzas del mundo tienen que combatir entre sí. Y los poderes superiores no quieren intervenir, evidentemente por cierta razón definida. Si el lado positivo, el opuesto al caos, es suficientemente fuerte, triunfará. Si es débil, ha de ser destruido y luego tal vez aparezca algo nuevo.
En la Biblia hay muchas alusiones a esto, quizás sean solo alegorías. Todo demuestra que las cosas no han de combatirse en un solo nivel, de modo que no pueda haber interferencia. Usted dijo que el hombre no tiene voluntad. Entonces, ¿qué denominación le da cuando una persona realiza un esfuerzo muy real para vencer un hábito o para no hacer lo que le gustaría hacer? Eso es atracción hacia algo, rechazo respecto a algo. O la persona tiene miedo de algo o le disgusta algo y eso crea el rechazo. O alguien le dijo que podría obtener algo y eso crea la atracción. Eso no está en él, están en las cosas. Las cosas le atraen o rechazan, pero a eso la persona lo llama su voluntad. Entonces a eso usted lo considera absolutamente sin valor. Eso es mecánico, no tiene valor. Puede tener un valor objetivo en el sentido de que la persona puede obtener algo de eso en el sentido material, pero ese no es el esfuerzo del que hablo. El esfuerzo comienza solo de una cosa, el esfuerzo de despertar. El hombre puede desarrollar la conciencia mediante sus propios esfuerzos. No puede hacerlo mediante sus propios esfuerzos solos. Primero, debe tener cierto conocimiento y cierta explicación de los métodos y además hay muchas otras dificultades. El hombre es una máquina que trabaja bajo influencias externas. Esta máquina del hombre número 1, 2 y 3 no se conoce, pero cuando el hombre empieza a conocerse ya se convierte en una máquina diferente. Es aquí como comienza el desarrollo. Pero el hombre no puede obtener por sí mismo el conocimiento necesario. Cuando usted dice que la observación de sí es el camino hacia la conciencia de sí, uno debe observar durante la experiencia exacta tanto como pueda. Al principio puede ser difícil, pero muy pronto lo hallará posible. Cuando usted comprenda que puede pensar con una parte de su mente y observar con otra parte, no habrá complicaciones ni confusión. El primer paso es tratar de comprender completamente que no sabemos nada. Esto es utilísimo si usted puede, pero no podemos hacer eso. Estamos tan seguros de muchas cosas. Es algo a lo cual hay que aspirar. Podemos aspirar a ello tanto como gustemos, pero nunca podremos lograrlo en el sentido corriente. Si aprendemos cosas nuevas sobre nosotros mismos, cosas que antes no conocíamos, entonces podemos comparar lo que conocíamos antes y lo que aprendimos ahora. Sin comparación, no podemos lograr nada. La última vez expliqué la división del hombre en 7 categorías. Esta división, conectada con la idea de la posible evolución del hombre, da un método muy bueno para entender las diferencias o divisiones de muchas cosas. Por ejemplo, desde el comienzo tomamos diferentes manifestaciones del hombre en distintos campos de actividad, religión, ciencia, arte, etc. Y tratamos de contemplarlas desde el punto de vista de estas divisiones en 7 categorías. De inmediato, verán que si hay 7 categorías del hombre debe haber, correspondientes 7 categorías de todo lo que pertenece al hombre. No sabemos acerca del nombre 5, 6 y 7, pero sabemos la diferencia entre el hombre 1, 2 y 3. Y de ese modo podemos entender fácilmente que la religión del hombre número 1, como quiera que se llame, será una religión primitiva, simplificada en todo sentido. La religión del hombre número 2 será sentimental, emocional, llena de delusiones e imaginación. Y la religión del hombre número 3 estará compuesta de teorías, palabras y de definiciones para todos. Esas son las únicas clases de religiones que conocemos. Aunque existen hombres de niveles superiores, deberá ser también una religión del hombre número 5, del hombre número 6 y del hombre número 7. Lo mismo ocurre con el arte. Existe el arte número 1, 2 y 3. Y no conocemos ninguno más, pero hay algunas obras de arte que subsisten de tiempos antiquísimos, que pertenecen evidentemente a hombres de conciencia superior. Si encontramos tales obras de arte, veremos que no las entendemos, están más allá de nuestro nivel. Desde este punto de vista, todo el arte corriente, el arte del hombre 1, 2 y 3, se llama arte subjetivo, pues se basa solamente en una comprensión subjetiva o un sentimiento subjetivo de las cosas. En la ciencia es todavía más fácil entender la diferencia. Ciertamente la ciencia 1, 2 y 3 es toda la que conocemos. Utiliza el actual estado de la conciencia y las actuales funciones del hombre como instrumento para obtener ciertos resultados. La ciencia número 4 empezará con el mejoramiento de los instrumentos. Si usted tiene que trabajar en alguna rama particular de la ciencia, posee cierto instrumento para este trabajo y obtiene ciertos resultados. Pero suponga que puede tener un instrumento mejor. De inmediato obtendrá mejores resultados. De modo que la ciencia número 4 está conectada con el mejoramiento del instrumento cognoscitivo.
con el mejoramiento de las funciones y del estado de la conciencia del hombre. ¿Puede decirnos más sobre lo que significa el hombre número 1, número 2 y número 3? Esto se refiere al centro de gravedad en los momentos de las grandes decisiones. El hombre número 3 actuaría partiendo de una teoría. El hombre número 2 sobre la base de gustos y rechazos emocionales. El hombre número 1 sobre la base de gustos y rechazos físicos. Para comprender los ejemplos de arte consciente, uno deberá tener el conocimiento que una persona del común no ha tenido. No solo el conocimiento, sino el conocimiento y el ser. Hay dos lados de nosotros que deberán desarrollarse. Al hablar del conocimiento y del ser es necesario empezar desde el comienzo. Trate de pensar cómo lo contempla usted mismo, cuál era su actitud para con esas dos ideas antes de encontrarse con el sistema. Todos estamos en la misma posición. Queremos el conocimiento, pero no nos damos cuenta que en nosotros hay obstáculos que nos impiden adquirir ese conocimiento. Empezaré conmigo mismo. Antes de encontrarme con el sistema, leí muchísimo y efectué muchos experimentos. De estos experimentos obtuve resultados interesantes, entendí varias leyes y naturalmente quise continuar con estos estados. Pero vi que para esto era necesario más conocimiento. Entonces me encontré con el sistema. En el sistema poníase particular énfasis sobre el ser. Según este sistema, no es posible más conocimiento hasta que se cambie el propio ser. Poco después nos enteramos que respecto del conocimiento y el ser, nuestros grupos se dividían en dos campos. El primer campo pensaba que toda la cuestión consistía en el cambio del ser, que con el cambio del ser obtendríamos más del conocimiento que ya tenemos. El segundo campo, al que creí pertenecer yo solo, decía que incluso en nuestro actual estado del ser podremos obtener más conocimiento del que tenemos, que no estamos tan saturados de conocimiento que no podamos absorber más. Luego entendí que ambos son necesarios. Tómase un ejemplo de dos hombres. Uno conoce las 4 reglas aritméticas y el otro no. Naturalmente el primero estará en mejor posición, aunque su nivel del ser es el mismo. Cuanto más conoce un hombre sobre matemáticas, mejor su posición en cierta profesión. De modo que el conocimiento puede aumentar incluso con el mismo ser. Y puede conocer más, no solo en matemáticas, puede conocer muchas otras cosas, tener más conocimiento psicológico. Por el otro lado, adviértase que se le da conocimiento a dos personas. Hablo de conocimiento psicológico. Y uno lo obtiene mientras el otro no puede. Evidentemente su ser no está preparado, de manera que las personas no están en la misma posición en este respecto. La relación del conocimiento y del ser es una cuestión muy vasta. Quiero que piense en eso y siga lo que acabo de decir. Trate de encontrar sus propios ejemplos. El conocimiento puede conducir muy lejos. La pregunta es, ¿uno puede tomarlo? ¿Uno puede absorberlo? ¿Podemos obtener una clase de conocimiento? ¿Otra clase no podemos? De modo que no podemos hablar de esto en general. Por ejemplo, el conocimiento psicológico. Tales como somos, podemos aprender muchísimo y ciertas cosas pueden tomarse mucho más claras. Pero a cada momento el conocimiento del hombre depende de su ser. Esto es lo que no entendemos. El hombre puede obtener solo tanto conocimiento como su ser lo permite. De lo contrario, su conocimiento será tan solo palabras. Si el conocimiento se da a varias personas, unas de ellas lo obtienen, otras no. ¿Por qué? Evidentemente porque el ser de estas últimas es diferente. No entiendo claramente qué es el ser. Es usted, lo que usted es. Cuanto más se conoce, más conoce su ser. Si nunca aprendió que tiene ser, el ser de todas las personas será lo mismo para usted. Alguien que nunca oyó sobre el recuerdo de sí, si le pregunta, dirá que puede recordarse, esto es un ser. Otro sabe que no se recuerda, este es un ser diferente. Un tercero está empezando a recordarse, este es un tercer ser. He aquí cómo debe encararse esto. Entendamos la diferencia de los objetos, pero en el pensar corriente no entendemos la diferencia del ser. ¿Qué aprendemos en este sistema? Primero, que no somos uno, que tenemos muchos yoes, que no hay un yo central que controle. Ese es el estado de nuestro ser. El resultado es la mecanicidad. Somos máquinas. Si nos manejamos como para ser menos mecánicos, menos divididos entre nosotros mismos, si nos manejamos para tener control de nosotros mismos, eso significará que nuestro ser ha cambiado. Cuando me encontré con este sistema, me demostró que el cambio del ser era necesario, porque no somos lo que juzgamos ser. Si fuéramos lo que juzgamos ser, si tuviéramos conciencia, voluntad, si pudiéramos hacer, entonces solo el conocimiento sería necesario. Pero todos pensamos sobre nosotros mismos de manera diferente de lo que somos en realidad.
Y eso es exactamente esta diferencia entre lo que somos y lo que pensamos que somos, lo que muestra lo que falta en nuestro ser. De modo que son necesarias dos cosas, el cambio del conocimiento y el cambio del ser. Pero estamos cambiando constantemente. No. Estamos en una habitación, corriendo de un rincón al otro, no cambiando. En un rincón pensamos que somos una cosa, en otro pensamos que somos diferentes. No podemos cambiar precisamente porque hemos ido de un rincón a otro. Lo que parece cambio es cambio a través de imitación, cambio de condiciones, gustos y rechazos. Este estado de conciencia en el que ahora nos hallamos, muévese siempre hacia arriba y hacia abajo. Abajo significa que estamos más próximos al sueño. Arriba significa que estamos más próximos a las posibilidades de despertar. Jamás nos hallamos exactamente en el mismo estado. Pero estos pequeños cambios solo significan practicar la marcha en el mismo sitio. De modo que usted ve que la evolución del hombre es absolutamente posible, pero es posible solo cambiando el conocimiento y cambiando el ser. Y cambiar el ser significa adquirir la conciencia. Esto no puede sobrevenir por sí mismo, no puede ocurrir. Se adquiere conocimiento de uno mismo a través de la observación de sí. La observación de sí está conectada con ciertas prácticas definidas. Si usted se limita a observar cómo suceden las cosas, perderá muchas cosas. Pero si trata de luchar contra alguna de las cosas que ve, por ejemplo, contra los malos hábitos, de inmediato empezará a ver muchas cosas que ordinariamente no advierte. Todos tienen muchos pequeños hábitos, hábitos de caminar, de mover sus manos, de estar sentado de pie, hablando de cierta manera. Esta lucha no es respecto a algún resultado en particular, sino meramente a la observación de sí. Quizá después usted descubra que tiene que librarse de ciertos hábitos, pero por ahora esta lucha deberá ser meramente para el estudio de sí. Al mismo tiempo, si queremos desarrollar la conciencia y mejorar nuestras funciones casi desde el comienzo mismo de la observación de sí, se nos advierte que ensayemos y detengamos algunas de nuestras funciones que son no solo inútiles, sino definitivamente dañinas. Por ejemplo, al observarse particularmente, al observar la función emocional, trate de detener lo que más pueda toda expresión las emociones negativas. Las vidas de muchas personas consisten prácticamente en eso. Expresan las emociones negativas en todo momento posible, en alguna ocasión, sea apropiada o inapropiada. Siempre pueden encontrar algo errado en todo. La principal tendencia del hombre número 1, 2 y 3 es expresar inmediatamente todas sus emociones negativas. Si efectúa un esfuerzo para detener su expresión, esto le da material para la observación y se ve desde un ángulo absolutamente diferente. Si realiza serios esfuerzos en esta dirección, muy pronto se convencerá que no tiene voluntad, porque es algo dificilísimo detener esta expresión de las emociones negativas, al mismo tiempo necesario. Otra función inútil es la charla. Charlamos demasiado, charlamos y en realidad nunca lo advertimos. Por lo general, pensamos que charlamos muy poco, demasiado poco, pero particularmente aquellas personas que charlan más piensan que nunca hablan. Esta es una materia muy útil para observar. Verá cómo pasa su día, cuántas cosas mecánicas dicen ciertas condiciones, cuántas otras cosas mecánicas en otras condiciones. O advertirá que usted precisamente charla y charla porque le da placer o llena su tiempo. Es necesario observar esto y detener por lo menos algo de esta charla innecesaria. La charla, la imaginación, la mentira y la expresión de emociones negativas son, de hecho, nuestras principales funciones. Ahora, si quiere usted preguntarme algo, trataré de explicarle. Debemos tratar no solo de estudiar estas ideas en la forma en que las recibimos, sino también aplicarlas en conexión con diferentes problemas. Aquellas dan buenas claves para la solución de muchos de estos. Bueno, tremendo libro para conocerse a sí mismo. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete a mi canal. Invito a otras personas a ver mis videos, mis audios, mis podcasts y toda la información que te entrego de todo lo que he aprendido y aprendo constantemente para ayudarte a ti a trascender. Bueno, espero que te encuentres muy bien. Nos estamos viendo en otro podcast. Por aquí Vanessa Cárdenas, mentor holística, y te invito a descubrir 8 hábitos donde podrás manifestar paz y hacer tus sueños cotidianos realidad. Solo debes ir a la descripción de mi video y al enlace para mayor información. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.